Muy buena, nosotros somos el grupo número 7 que respecta a la asignatura Innovación Tecnológica en Educación, que pertenece a nuestra querida Escuela de Tecnología e Innovaciones Educativas. Esta es la asignatura BIT 3200. Nosotros en el día de hoy vamos a estar exponiendo y compartiendo con ustedes en el día de hoy el tema sobre aprendizaje invertido, el aula invertida y su importancia para propiciar ese aprendizaje innovador, también los modelos de enseñanza centrados tanto en el profesor como en el estudiante y esos elementos también clave de ese aprendizaje invertido. No obstante, también vamos a diferenciar ese aprendizaje invertido con otro modelo de aprendizaje y el funcionamiento de ese aprendizaje. También vamos a mencionar las estrategias que debemos aprovechar con el tiempo de esos estudiantes y las ventajas y desventajas. A continuación, voy a presentar a mis compañeros que estarán integrados por la compañera, la licenciada Landia Abreu Tavera, la compañera licenciada Alexandra Suárez de Jesús, el compañero licenciado Rafael Alberto Paz Quiñones, también nuestro compañero Luis Alberto, licenciado Luciano, este distinguido humilde servidor también, y la compañera Deliani Vicioso Sánchez. Así que vamos a dejar a nuestra primera integrante, nuestra compañera Landy Abreu, que ya va a continuar con esta exponencia. Adelante. Tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Landia Abreu Taveras. A continuación voy a presentar el tema de aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido es una metodología educativa que cambia la dinámica tradicional del aula. En lugar de que el profesor exponga los contenidos en clase, los estudiantes aprenden el material de forma previa y el tiempo presencial se dedica a actividades más interactivas y prácticas. El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que reorganiza la experiencia educativa tradicional donde el contenido se aprende fuera del aula. En este modelo, los estudiantes revisan el contenido antes de ir a la clase, generalmente a través de los recursos como videos o lectura, permitiendo que el tiempo en el aula se dedique a actividades interactivas y discusiones, aplicaciones, prácticas del conocimiento. Esto promueve un aprendizaje más activo y colaborativo, donde los estudiantes asumen un rol más central en su propio proceso de aprendizaje. Esto permite a los estudiantes asimilar la teoría a su propio ritmo y utilizar el tiempo en clase para interactuar y profundizar en el material. El aula invertida es un espacio físico o virtual donde se implementa, compañero, la siguiente, donde se implementa este modelo. Podríamos decir que la clave es que los estudiantes llegan a clase ya familiarizados con los conceptos, lo que promueve un aprendizaje más activo y colaborativo, porque realmente han estudiado antes de llegar a la clase. El aprendizaje invertido y el aula invertida son enfoques efectivos para modernizar la educación, promoviendo un aprendizaje activo y colaborativo que prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en un entorno dinámico. Estos modelos se centran en la autonomía del estudiante y requiere una planificación cuidadosa para maximizar efectividad. Esta es mi parte del aula invertida. A continuación voy a pasar el turno a mi compañera Alessandra. Muchas gracias, Landy. Eh, yo voy a tratar acerca de la importancia, por favor, la próxima, acerca del aula invertida y su importancia para el aprendizaje innovador. Bueno, de estas importancias podemos obtener el aprendizaje activo. El aula invertida fomenta un aprendizaje más activo y participativo por parte de los estudiantes. Personalización, porque permite que el docente adapte mejor las actividades a las necesidades e intereses de cada estudiante. Innovación, porque promueve la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje más innovadoras y creativas. La siguiente, por favor. Importancia para el aprendizaje innovador.
Es importante porque crea un ambiente más dinámico e innovador que favorece el pensamiento crítico y la creatividad. El aula invertida es fundamental para fomentar un aprendizaje innovador, ya que con él podemos estimular la participación activa. En este enfoque, los estudiantes interactúan más durante las clases, lo que mejora su comprensión. Fomenta la autonomía, los alumnos aprenden a gestionar su propio tiempo y a buscar información de manera independiente. Promueve la colaboración porque al trabajar en actividades grupales se desarrollan actividades sociales y de comunicación. A continuación, nuestro compañero Rafael Paz. Muchísimas gracias, compañera Alexandra. Aquí vamos a trabajar el tema de modelos de enseñanza centrados en el profesor y en el estudiante. Hay tres modelos de enseñanza, dos de los que son de los tradicionales y uno modelo que es el que estamos viendo hoy. Dentro de los modelos tradicionales está el centrado en el profesor. Es el modelo más utilizado, el que siempre se ha utilizado. El profesor es el protagonista transmitiendo los conocimientos de forma expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor es que va hablando, habla todo el tiempo y el estudiante solo se centra en escuchar y tomar nota. Centrado en el estudiante es el agente activo, construyendo su propio aprendizaje con el apoyo del docente. En este hay, el estudiante ya viene con la clase ya preparada, estudiada, y se hace en forma de debate entre el profesor y el estudiante, donde el estudiante viene con información y el profesor es el encargado de llevar por el buen camino esa información que lleva el estudiante. El nuevo enfoque del aula invertida combina ambos enfoques con con actividades previas de los estudiantes y trabajo colaborativo en clase. Esto quiere decir que se invierte el patrón o el orden de lo que normalmente es una clase. Normalmente el profesor da la exposición del tema, luego pone las tareas. Aquí en el aula invertida, los estudiantes van haciendo las prácticas y luego van al aula para llevar esa información que investigaron haciendo sus prácticas y llevarlas a exponer a la clase. Modelo de enseñanza centrado en el profesor y en el estudiante. Centrados en el profesor, como dije ahorita, en este modelo el docente es la figura central que imparte el conocimiento. La enseñanza es unidireccional y los estudiantes son receptores pasivos de información. El profesor ahí lo es todo. Él es el que lleva la información, él es el que le lleva la clase y los estudiantes simplemente observan y van aprendiendo de lo que el profesor dice. Este ejemplo es una cátedra universitaria. La cátedra universitaria, el profesor va dando la clase y el estudiante va cogiendo nota y atendiendo lo que él dice. Los centrados en el estudiante, en contraste, en este modelo pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando la autonomía, la interacción y el aprendizaje activo, características clave del aula invertida. El estudiante es el centro del conocimiento, donde el estudiante se debe autoevaluar buscando el conocimiento en en diferentes lugares y llevando este conocimiento a la clase para entonces entrar en medio de un careo, el estudiante con el profesor. Ahora pasaremos a mi compañero Luis Alberto Luciano. Muchas gracias, compañero Rafael Paz. A continuación, le estaremos hablando, por favor, le estaremos hablando sobre los elementos clave en el aprendizaje invertido. Este consta de 4 elementos claves. El primero es el material previo. Los estudiantes acceden a los contenidos teóricos antes de la clase, generalmente a través de videos o lectura. Número 2, actividades e interacción en clase. El tiempo presencial se dedica
Actividades prácticas, resolución de problemas y trabajos colaborativos. Número 3, la retroalimentación. El docente brinda orientación y retroalimentación personalizada a los estudiantes durante las secciones en aula. Y por último, la número 4, tecnología. La integración de herramientas tecnológicas facilitan el acceso a los contenidos y la interacción en clase. Por favor, siguiente. Diferencias del aprendizaje invertido con otros modelos. Se basa en la exposición directa del docente de enfoques como el aprendizaje colaborativo, ya que combina la preparación individual con la aplicación práctica en grupo. Como podemos visualizar, el aprendizaje invertido consta de 4 características que la diferencian con otros modelos. Número 1, tenemos el tradicional, clases expositivas y tareas para casa con un papel más pasivo de los estudiantes. Número 2, aula invertida, estudios previos de contenidos y actividades colaborativas en clase con mayor protagonismo del estudiante. Número 3, aprendizaje basado en proyectos, enfoque centrado en la resolución de problemas y desarrollo de proyectos con un papel activo del estudiante. Y por último, número 4, aprendizaje cooperativo, énfasis en el trabajo en equipo y la colaboración entre estudiantes para construir conocimiento. A continuación, la dejaré con mi compañero Martín, que seguirá con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis Alberto. Magnífico, extraordinario. Ahora vamos a continuar con el aprendizaje invertido. En esta parte nosotros vamos a ver por qué es importante el funcionamiento dentro de lo que es este aprendizaje invertido. Si ustedes ven, aquí hay varios elementos. Dentro de estos elementos vamos a ver que tenemos la retroalimentación, las actividades interactivas y los contenidos digitales. En la retroalimentación, el docente brinda la orientación, el feedback personalizado a los estudiantes durante esas sesiones de clase. Pero no obstante, hay un proceso también de evaluación, donde ahí se utilizan esas estrategias de manera formativa para medir ese resultado y el entendimiento de los estudiantes. En los contenidos digitales, aquí podemos ver que los estudiantes pueden acceder a esos videos, a esa lectura y a otros recursos digitales antes de la clase. Hay una previa preparación, los estudiantes revisan esos contenidos antes de ir al proceso de la clase. No obstante, también vemos que dentro de esos elementos también están las actividades interactivas. O sea, en la clase se van a realizar esas actividades prácticas, esas discusiones y esos trabajos de manera colaborativa o en equipo. Esas aplicaciones estarán, claro está, en el aula, donde se van a aplicar lo aprendido a través de las actividades ya previamente prácticas y en la parte expositiva discutiva. Así que continuamos adelante, compañero. También dentro de lo que es el aprendizaje del aula invertida, vemos también algunas estrategias que nos va a servir para mejorar el tiempo en la clase. Y si nosotros vemos, tenemos que dentro de esas estrategias tenemos el trabajo colaborativo, donde aquí se van a promover esas actividades en equipo para fomentar un efectivo aprendizaje y resolver esos problemas entre los pares. En esta habrán preguntas guías abiertas, donde ellos van a plantear esas preguntas desafiantes, donde se incentiven a la reflexión y al pensamiento crítico. También vamos a ver lo que es el feedback, la retroalimentación constante o oportuna, donde se brindarán las orientaciones a esos estudiantes durante las actividades en clase para ajustar de manera eficiente esos procesos de aprendizaje. Y por último, y no menos importante, a través del modelo conectivista tenemos la integración de las TIC, de la tecnología, donde se utilizarán esas herramientas digitales para facilitar esa interacción de manera colaborativa. Con esto vamos a conllevar a tener
de manera estimulada ese aprendizaje activo y divertido. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra compañera Deliani Vicioso. Buenas. Yo le voy a estar hablando de la ventaja del aprendizaje invertido. Siguiente, Rafael. Dentro de la ventaja del aprendizaje invertido, podemos ver el aprendizaje personalizado. Permite que cada estudiante avance a su propio ritmo y reciba apoyo más individualizado. Segundo, la participación activa fomenta una mayor participación y compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y por último, desarrollo de habilidades, que promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. Siguiente. Podemos ver los retos y desafíos de la implementación. Se encuentra la resistencia al cambio. Tanto docente como estudiante pueden mostrar reticencia al adoptar nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Acceso a la tecnología, asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos digitales necesarios puede ser un desafío. Diseño de actividades. Crear actividades significativas y efectivas para el tiempo de clase requiere una planificación cuidadosa. Monitoreo y retroalimentación. Brindar retroalimentación oportuna y hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes puede ser exigente. Siguiente. Conclusión y recomendaciones. En conclusión, el aprendizaje invertido es un modelo innovador que transforma la dinámica del aula, fomentando un aprendizaje más activo y personalizado. En recomendación, implementar el aprendizaje invertido de manera gradual, brindar capacitaciones a docentes y asegurar el acceso a recursos tecnológicos. Siguiente. Como pueden visualizar, aquí le presentamos las fuentes bibliográficas de las cuales hemos extraído la información utilizada en nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Esta fue la participación de esta asignatura Innovación Tecnológica en la Educación. Muchas gracias por estar presente a cada uno de los compañeros. Fue un grato placer.